Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 048. Shiina y Yori. Un plan abierto, tan aterrador. Actualmente, todos los estudiantes de la clase C albergan una intensa hostilidad hacia la clase A. Si la clase A no hubiera denunciado repetidamente las peleas de la clase C ante el consejo estudiantil, la escuela no habría descubierto sus riñas privadas y sus puntos de clase no habrían sido anulados. Lo que más frustraba a todos era que, como grupo de delincuentes y Gyaru, habían actuado sin saberlo como estudiantes modelo durante medio mes. Para ellos, fue una auténtica tortura. Por lo tanto, la clase A es verdaderamente malvada. Ese era el consenso general. Esto era un hecho, pero, ¿era toda la verdad? El profesor Sakagami había revelado previamente que, además de los informes de la clase A, la causa directa de la deducción de puntos de la clase C fue que alguien había grabado todo el proceso de la pelea de la clase C directamente bajo las cámaras de vigilancia. Ante semejante evidencia irrefutable, la escuela no podía ignorarla. De este modo, les quitaron sus puntos. Sin embargo, ¿fue esto realmente obra de alumnos de primera categoría? Informar a la escuela bajo la vigilancia de las cámaras y luego acudir al consejo estudiantil para presentar otra queja. Un doble golpe para la clase C. Claramente, esto tenía como objetivo que la clase C perdiera puntos en normas de conducta, además de recibir un castigo adicional del consejo estudiantil. Fue una maniobra diseñada para acabar definitivamente con la clase C. Y la clase C, en efecto, había tenido una muerte miserable. Pero suscitó algunas dudas. En concreto, ¿de verdad la clase A valoraría tanto a la clase C? Shiina y Yori frunció ligeramente el ceño, mientras sus delgados dedos blancos enroscaban inconscientemente un mechón de su cabello. Pensó para sí misma, un simple empleado de clase C probablemente no esté capacitado para hacer que un empleado de clase A llegue a tales extremos. Si la que veía a la clase C como una molestia no era la clase A, podría ser la clase D. Ella negó con la cabeza de inmediato, descartando la idea. No, imposible. La clase D estaba podrida hasta la médula. Los 0 puntos de la clase C eran el resultado de haber sido denunciados. Los 0 puntos de la clase D eran porque simplemente no valían nada. Los dos casos eran fundamentalmente diferentes. Eliminando las posibilidades capa por capa, la única con tal visión de futuro, y tal vez incluso con una sensación de crisis con respecto a la clase C, era sin duda, la clase situada directamente encima de la clase C, la clase 1B. Casi en ese preciso instante, la imagen de un niño con los característicos ojos de pez muerto apareció vívidamente en la mente de Shiina y Yori. Pensándolo de esta manera, uno se daría cuenta de que fue precisamente porque Ikigaya, en representación de la clase B, llegó a negociar con Ryu en que este último comenzó a usar la violencia para integrar a la clase C. Podría decirse que sin ese proceso de consolidación violenta, la clase C no habría perdido tantos puntos. La supuesta alianza podría tener sus ventajas. Pero en comparación con el examen escrito de este mes, que implica la expulsión, donde la recompensa máxima es de solo 100 puntos de evaluación, el primer examen especial tras la inscripción, la evaluación de normas de comportamiento, podría restar decenas o cientos de puntos. Claramente, debilitar la posición de un competidor desde el principio era la estrategia óptima. Entonces, Ikigaya-kun pensó inmediatamente en llevar un cuchillo a la clase C el día 11 después de matricularse, justo después de enterarse de la verdad sobre la escuela el día 10. ¿Qué fue exactamente lo que hizo? Simplemente le contó a Ryuen la verdad sobre la escuela y el contenido de la evaluación de normas de comportamiento. Las normas exigían que todos los alumnos fueran autodisciplinados, algo en lo que la clase C estaba destinada a fracasar. Por lo tanto, era necesaria una gestión unificada, y esta requería una consolidación drástica. Por lo tanto, los 0 puntos de la clase C fueron un resultado que el oponente había previsto, o quizás incluso facilitado personalmente, desde el principio. Y Yori frunció los labios, y un destello de indescriptible sorpresa y miedo cruzó por sus ojos. Ese pensamiento la aterrorizó tanto que finalmente no lo expresó en voz alta.
Sin embargo, ahora que Ryuen había conseguido ese viejo examen, valía la pena utilizarlo adecuadamente. Sin embargo, si uno especulara sobre Ikigaya-kun usando esta lógica, constituía su propuesta proactiva de cooperación en los exámenes otro plan abierto. Pero en ese momento, la clase C ya no tenía nada contra lo que conspirar. Provocar un problema grave ahora que llevará a la clase C a obstaculizar hostilmente a la clase B en futuros exámenes especiales no sería bueno para Ikigaya-kun. Así que, por ahora, la clase C era, provisionalmente, segura. Lo entiendo, Shiina Iyori asintió levemente, con un tono tranquilo. Seré responsable de completar las respuestas de matemáticas, química y física. Yo me encargaré de las otras dos asignaturas. Kaneda se ajustó las gafas, aceptando la tarea con concisión. Bien, decidió Ryuen de inmediato, sus labios curvándose en un arco de absoluto control. Entonces, Ryuen, deberíamos hacer que la clase también empiece a estudiar, como los grupos de estudio de la clase B, solo como una cortina de humo. Y Sasaki Daichi se inclinó hacia adelante, preguntando en tono inquisitivo. No. Ryuen se negó rotundamente, cruzando los brazos con una mirada de desdén. ¿Estudiar? ¿Estudiar qué libros basura? No voy a tocar esa porquería. Agitó la mano con desdén, con absoluta firmeza. Si esos idiotas de la clase creen que tienen que depender del estudio para aprobar, volverán a quejarse. Queremos que experimenten que, mientras confíen en mí incondicionalmente, pueden aprobar sin problemas. Veo. Parecía que Ryuen realmente sabía cómo ganarse el corazón de la gente. Sin embargo, Iyori pensó para sí misma. Si Ikigaya te mintió, tú, que no estudias nada, acabarás con los demás. Pero teniendo en cuenta que la competencia entre clases duraría hasta que se graduara la clase A de tercer año, y que habría muchos exámenes especiales en el futuro que requerirían cooperación, traicionarlos ahora significaría perder toda credibilidad para la próxima vez. Además, para este examen existía una estrategia específica, incluso si se disponía de los documentos filtrados. Porque la nota mínima para aprobarla determinaba la propia clase. De los exámenes que tenían, el 80% eran de opción múltiple. Si la clase se organizaba de forma uniforme, todos podían elegir la misma opción para todas las preguntas de opción múltiple, por ejemplo, seleccionar A, B, C o D, y dejar en blanco las preguntas de desarrollo. De esta manera, las calificaciones de todos serían idénticas, y nadie sería expulsado por reprobar. Algo así sería difícil en una clase normal, pero en la clase C, que había logrado un control estricto mediante la violencia durante la última quincena del mes, era totalmente posible. Allende. Ikigaya tenía un total de 3 juegos de exámenes antiguos. Le pidió a Ichinose que se llevara uno y le dio otro a Ryuen. Ahora le quedaba uno en la mano. De esta forma, de las 4 clases, 3 ya tenían las preguntas antiguas. Solo se excluyó a la clase A. La clase A podría garantizar el aprobado incluso sin los papeles. Sin embargo, si no conseguían los documentos, la clase A perdería la oportunidad de obtener la recompensa de 100 puntos de evaluación por aprobar la asignatura a la perfección. Ahora que lo pienso, realmente necesitaba atacar específicamente a una clase en particular durante este examen. Los senpais veían este examen como una prestación social. El mejor momento para obtener puntos y ayuda para los gastos de manutención de la escuela. No fue una decisión acertada renunciar a 100 puntos de clase cuando existía la posibilidad de conseguirlos. En las competiciones entre clases, la diferencia de puntos es importante, pero si todas las clases obtienen puntos, la diferencia relativa entre las clasificaciones de las clases permanece inalterada. Por lo tanto, la garantía que le dio a Ryuen no era mentira. Por lo tanto, podría ser necesario invitar a Katsuragi a dar una charla. Pero, la clase tenía un sistema de doble representante. Katsuragi era del tipo tranquilo que no atacaba de forma proactiva. Incluso si lo dejaban solo, no causaba mucho daño. Quien realmente tenía la capacidad y el deseo de causar problemas a todo el mundo era otra persona. Capítulo 049. Ikigaya. Para prosperar juntos, primero hay que contener al problemático Sakayamagi.
Para la mayoría, dañar a otros sin obtener beneficio propio es un acto incomprensible, pero sin duda hay personas en esta escuela que harían exactamente eso. Porque para esa persona, esta escuela no es un lugar de competición ni un escenario para demostrar fuerza, sino un juego divertido. Por lo tanto, simplemente para entretenerse, podría llegar a cometer actos terribles. Sin embargo, intentar sellar a Sakayanagi Arisu en el momento en que obtuvo los exámenes resultó difícil. A pesar de su personalidad retorcida, Sakayanagi Arisu era, sin duda, el personaje femenino más inteligente de la historia original. En cuanto a amplitud de pensamiento y precisión, no tenía nada que envidiar a Yukino Shita Yukino. Por lo tanto, Ikigaya llamó por primera vez a Katsuragi Koei. A diferencia de otras ocasiones, cuando su secuaz Totsuka Yaiko siempre lo seguía, hoy Katsuragi iba acompañado de una chica. Llevaba 2 horquillas, lucía una llamativa melena larga de color púrpura y mantenía el rostro serio y la mirada hostil, como si el mundo entero le debiera dinero. Se trataba de Kamuro Masumi, a quien Ikigaya había visto un par de veces, pero con quien siempre había evitado interactuar deliberadamente. Ella era el perro faldero de Sakayanagi. Como me pediste, he traído a Kamuro, dijo Katsuragi, con los brazos cruzados sobre el pecho. Fruncía ligeramente el ceño, mostrando una clara confusión. ¿Pero por qué la pediste específicamente? Si querías contactar con Sakayanagi. Dado que la clase B había dejado vacante el puesto de secretario del consejo estudiantil, él y Sakayanagi habían acordado cada uno que un estudiante de su clase ocupara las vacantes. Katsuragi ocupó un puesto, mientras que Sakayanagi designó al estudiante con mayor capacidad física de la clase, un chico llamado Kito Hayato. Dado que la posición que ocupaba la clase B ya había sido vendida y los 200 millones de puntos privados habían sido recaudados y pagados por la clase A, lógicamente, el trato estaba cerrado. Ikigaya ya no debería buscar problemas con ellos. He conseguido algunos materiales bastante interesantes en otra clase, dijo Ikigaya rápidamente, mirando directamente a Katsuragi. Katsuragi, ¿en qué asignatura eres mejor? Interrogación de cierre, el ceño de Katsuragi se frunció aún más, su rostro reflejaba incomprensión. Pero pronto pareció captar el significado de las palabras de Ikigaya. Como si tuviera una revelación, habló. Hablando de eso, Katsuragi ajustó sus brazos cruzados, con un toque de superioridad en los labios. Escuché que tu puntuación en matemáticas en el examen de ingreso fue solo 9 puntos. ¿Y si lo fuera? Ikigaya lo admitió con calma, sin cambiar su expresión. Katsuragi se inclinó ligeramente hacia adelante, y su tono denotaba una mezcla de provocación y leve burla. Entonces, ¿qué tipo de plan de escape especial estás planeando esta vez? Después de todo, con solo 9 puntos, serás expulsado si no encuentras una laguna legal. Katsuragi hizo una pausa y luego añadió, que para nosotros, en la clase A, eso sería una buena noticia. Pero Ikigaya negó con la cabeza. No serás tan ingenuo como para creer que alguien que obtiene 0 puntos no podría ingresar a esta escuela, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? La burla en el rostro de Katsuragi se congeló al instante, reemplazada por la sospecha y una profunda reflexión. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Creo que ya lo habrán adivinado. Esta escuela es especial. Ofrece matrícula gratuita, gastos de manutención gratuitos e incluso una tasa de empleo y educación superior del 100%. Es un paraíso para todos los estudiantes de secundaria. Pero, ¿por qué se permitió la entrada a tantos fracasos académicos de las clases C y D? Podría ser que hayas sacado intencionadamente solo 9 puntos en matemáticas para poner a prueba la recomendación interna de la escuela. Katsuragi contuvo el aliento, su voz se elevó involuntariamente, su rostro lleno de sorpresa. En ese momento, de repente se sintió como un completo payaso por haberse burlado del otro hombre. Una persona que solo sacó 9 puntos en matemáticas y fue asignada a la clase B. Evidentemente, esto demostraba de forma contundente que las supuestas evaluaciones escritas y las entrevistas probablemente no eran más que una formalidad. Todo estaba ya preparado por la escuela.
Katsuragi recordó de repente el motivo por el que había solicitado plaza en el Instituto de Formación Avanzada. Una recomendación de su antiguo director de la escuela secundaria. Entonces, todos los estudiantes fueron esencialmente recomendados internamente y esos exámenes eran solo una fachada para los de afuera. Así que todo estaba predestinado. Impactado por esta constatación, Katsuragi guardó silencio. A su lado, Kamuro Masumi, que había estado observando con mentalidad de espectadora, aguzó el oído al oír mencionar 9 puntos en matemáticas, con un destello de regocijo ante la desgracia ajena en sus ojos. Su capacidad académica era solo de nivel C. Probablemente obtendría entre 50 y 60 puntos. En las clases C o D, podría estar por encima del promedio, pero en la clase A, repleta de genios, estaba en el último lugar. Saber que Ikigaya, el tipo que la hacía chocar contra un muro a cada paso, era en realidad un fracaso fue una grata sorpresa. Así que mi capacidad académica no es tan patética. Este tal Ikigaya Hachiman es incluso peor que yo. Sin embargo, las siguientes palabras de Ikigaya fueron como un jarro de agua fría. Porque esos 9 puntos eran intencionados. Una forma de poner a prueba los límites de las reglas. Esto significaba que no era un fracaso en absoluto. Era terriblemente audaz. De hecho, incluso a un verdadero fracasado le resultaría difícil conseguir exactamente 9 puntos. El brillo en los ojos de Kamuro se apagó al instante. La leve sonrisa que se había formado en sus labios desapareció, sus hombros se desplomaron y una oleada de profunda decepción la invadió. Cada vez que se encontraba con ese tipo, nada bueno sucedía. Por fin creyó haber encontrado la oportunidad de burlarse de él, pero fue solo un malentendido suyo otra vez. Entonces, los materiales que mencionaste son. Katsuragi salió rápidamente de su estado de shock, y su atención volvió a Ikigaya con una cautela sin precedentes. ¿Qué opinas de este examen escrito? La escuela acaba de comunicar las reglas a todos los alumnos de primer año y, acto seguido, anunció un examen. Ikigaya no hablaba rápido, pero su tono denotaba urgencia. No creerás de verdad que la escuela quiere que confiemos en nuestras propias fuerzas para lograrlo, ¿verdad? Katsuragi volvió a quedarse en silencio. Porque los alumnos de la clase A, incluido él mismo, pensaban exactamente eso. Pretendían usar su ventaja académica para aplastar a las demás clases. Si aún lo crees, Ikigaya sacó una hoja de examen, ¿por qué no intentas hacer esta primero? Tras confirmar que Katsuragi era bueno en matemáticas, le puso delante el examen de matemáticas. Katsuragi miró fijamente el encabezado primer año, primer examen parcial. Matemáticas. Tras un momento de vacilación, finalmente sacó una silla, se sentó, tomó un bolígrafo y comenzó a resolver los problemas con expresión seria. Kamuro-san, ¿quieres hacer uno tú también? Ikigaya sacó casualmente un papel de química y se lo entregó. Kamuro levantó la vista bruscamente, con los ojos llenos de vigilancia y un atisbo de irritación. ¿Acaso había descubierto que su calificación académica era C y ahora la estaba acosando intencionadamente para hacerla quedar mal? Su mente se llenó de pensamientos, pero finalmente, con cierta resistencia y reticencia, tomó el papel. Entonces, mientras Kamuro leía las preguntas, frunció aún más el ceño. Aunque su capacidad académica no era muy alta, creía que podía responder más preguntas que el dueño original de ese documento. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿De cuándo es este documento? Es demasiado viejo, ¿no? Kamuro no pudo evitar levantar la vista, con un tono interrogativo. Correcto. Es un examen antiguo, de hace unos 7 u 8 años, explicó Ikigaya con calma. El temario es diferente al de ahora, así que es normal que la nota sea baja. ¿Es así? Kamuro sintió que esas palabras no la consolaban en absoluto. Calculo que obtendría una puntuación de más de 70, dijo Katsuragi tras haber leído rápidamente todas las preguntas. Dejó el bolígrafo y dio su pronóstico. Entonces, complete las respuestas, instó Ikigaya. Katsuragi apretó con más fuerza el bolígrafo. Aunque la petición de Ikigaya era extraña, un pensamiento aterrador surgió incontrolablemente en su mente. ¿Por qué me hace resolver estas preguntas antiguas? Podría ser que en realidad esté relacionado con el próximo examen escrito.
El profesor tutor había dicho que la recompensa máxima para este examen era de 100 puntos de clase. Las reglas eran 50 puntos si toda la clase aprobaba sin expulsiones, otros 50 si el promedio de la clase alcanzaba 60 o más. Ambas condiciones debían cumplirse para obtener los 100 puntos completos. Para la clase A, no se daba por sentado que no habría expulsiones. Con su buen rendimiento académico, alcanzar un promedio de 60 no parecía difícil. Pero, ¿y si el examen era como el papel que tenía delante? Incluso él solo estimaba una nota en los 70. Otros en la clase podrían obtener solo entre 50 y 60, y alguien como Kamuro podría apenas llegar a los 40, aunque nadie fuera expulsado, el objetivo de un promedio de 60 sería imposible. Tras comprender la gravedad de la situación, Katsuragi finalmente completó el examen con las respuestas. Después de verlo terminar el examen de matemáticas, Ikigaya le pidió que también completara los de química y física. Solo después de terminar de revisar 3 documentos, Ikigaya reveló la verdadera razón por la que los había convocado. Capítulo 050. Sakayanagi. No, esta es una invitación que él me envió. Y así, después de ver a Katsuragi terminar obedientemente de rellenar las respuestas de los 3 exámenes, Ikigaya comenzó a hablar. Explicó que este examen era una ayuda social. Utilizaba preguntas antiguas para evaluar la comprensión de los alumnos sobre las normas del colegio. Era imposible analizar este colegio desde una perspectiva lógica. Actualmente, las clases B, C y D ya han obtenido los trabajos antiguos de los alumnos de primer año del año pasado. Ahora, solo faltaban los de la clase A. Por supuesto, la clase podría optar por denunciarlo, pero el precio sería destruir el interés común de las clases B, C y D. La clase tendría que considerar entonces si tenía el valor suficiente para afrontar la furia combinada de las otras 3 clases. Entonces, ¿estás aquí para sobornarme?, preguntó Katsuragi frunciendo el ceño. Por supuesto que no. Simplemente espero que la clase no haga nada para sabotear los intereses de todos los alumnos de primer año, respondió Ikigaya con calma. Los exámenes especiales en los que la escuela solo otorga puntos de evaluación de clase no se realizan con frecuencia. Sería una tontería rechazar puntos cuando te los están dando. Tras recoger los papeles en los que Katsuragi había escrito, Ikigaya le entregó 5 juegos nuevos y en blanco de los antiguos exámenes. Aunque Kamuro no entendía por qué Ikigaya le había dado a Katsuragi hojas en blanco en lugar de las que contenían las respuestas, la reunión terminó ahí. Una vez que Katsuragi tuvo los papeles en mano, dudó un momento, pero finalmente optó por volver a rellenar los exámenes de química, física y matemáticas que acababa de completar. Después de todo, las respuestas aún estaban frescas en su memoria. Las otras 2 asignaturas se asignaron a otros alumnos de alto rendimiento de la clase para que las completaran. Una vez cumplida la tarea, Kamuro regresó junto a Sakayanagi. Le contó todo lo sucedido ese día sin omitir ningún detalle. Así que esa fue la razón por la que el representante de la clase B te llamó. Sakayanagi Arisu estaba en su habitación de la residencia estudiantil. Con sus delgados dedos tomó un peón blanco y lo colocó suavemente sobre el tablero. Estaba jugando una partida de ajedrez occidental contra sí misma. Era muy inteligente y, acostumbrada a pasar tiempo a solas, había desarrollado la costumbre de enfrentar su hemisferio izquierdo contra su hemisferio derecho. Incluso una partida de ajedrez en solitario le resultaba enormemente entretenida. Sin embargo, mientras escuchaba la narración de Kamuro y jugaba a su juego, la mano de Sakayanagi se detuvo un instante. Una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios al percibir que algo andaba mal. Sí. Parece que quería un trato para que la clase A se callara. Supongo que, como Katsuragi y los demás no paraban de denunciar a la clase C, las otras clases están traumatizadas, dijo Kamuro sin expresión. Katsuragi sospecha que la clase C podría haber sobornado a la clase B para que actuara como escudo. Clase C otra vez la desafortunada clase C. Ikigaya-kun se puso en contacto con los alumnos de la clase C antes de contactar contigo, preguntó Sakayanagi con naturalidad, con la mirada aún fija en el tablero de ajedrez. Sí. Alguien de la clase lo presenció, confirmó Kamuro asintiendo. Así pues, la alianza entre las clases B y C está prácticamente sellada.
Naturalmente, la clase C es la que más presión sufre en este examen, ya que está plagada de estudiantes con bajo rendimiento académico. Probablemente le rogaron a Ikigaya que interviniera. Además, si realmente se trata de preguntas antiguas, la clase B no podría cumplir por sí sola con el otro requisito de 50 puntos. Tener un promedio de clase superior a 60. El temario de esas asignaturas presenta discrepancias con lo que estamos aprendiendo ahora. Parecen exámenes de hace 8 años, dijo Kamuro con semblante serio. Para obtener la recompensa completa de 100 puntos, no hay otra manera que conseguir los exámenes antiguos y memorizarlos. Pero si se informa de la filtración a mitad del examen y la escuela lo modifica, todos pierden la oportunidad de obtener puntos. Por eso necesitan que guardemos silencio. ¡Qué tontería! Sakayanagi soltó una risita, con un tono de superioridad en la voz. Tú, y también Katsuragi-kun, habéis sido engañados por Ikigaya-kun. ¿Es así? ¿Me han vuelto a engañar? ¿Pero qué significaba ese de nuevo? ¿Y por qué se refería a Katsuragi como Katsuragi-kun pero a Ikigaya-hachiman como Ikigaya-kun? En apariencia, tanto kun como san implícitos en el tratamiento formal, son títulos honoríficos de cortesía. Sin embargo, como el perrito faldero de Sakayanagi, Kamuro sabía muy bien que, aunque Sakayanagi aparentaba ser educada, en el fondo era increíblemente arrogante. Su uso de honoríficos no se debía al respeto hacia los demás, sino más bien a una forma de condescendencia educada. Entonces, al darle a Ikigaya un kun más familiar en comparación con la forma en que ella lo veía a la mayoría, significaba que Ikigaya era realmente más importante a sus ojos. ¿Y cuál es la verdadera intención de Ikigaya?, preguntó Kamuro con el rostro rígido, lleno de confusión y un toque de frustración. Katsuragi-kun mencionó que la puntuación de matemáticas de Ikigaya-kun fue de 9 puntos, ¿verdad? Sakayanagi finalmente apartó la mirada del tablero de ajedrez y observó a Kamuro con gran interés. Sí. Kamuro asintió enfáticamente. Porque Ikigaya hizo eso para poner a prueba el sistema de recomendaciones internas de la escuela. Él cree que los estudiantes ya están asignados a las clases incluso antes de matricularse. Evidentemente, se negaba a creer otra explicación que no fuera la preselección del colegio como motivo por el que alguien con 9 puntos acabara en la clase B. Jeje, Sakayanagi Arisu dejó escapar una risita corta y divertida, como si hubiera escuchado algo hilarante. Si se tratara solo de una prueba, ¿por qué 9 puntos? ¿Por qué no un 0 directo? ¿O 50 puntos en todas las materias? ¿No serían esas medidas más audaces y exhaustivas? Los ojos de Kamuro se abrieron de par en par y sus pupilas se contrajeron al darse cuenta. Eso tiene sentido. Entonces, ¿por qué la puntuación de Ikigaya en matemáticas fue exactamente 9? 10 puntos se verían mejor que 9, incluso si ambas puntuaciones fueran bajas. Podría ser. ¿Es porque Ikigaya solo pudo anotar 9 puntos? Pensó Kamuro de repente, sintiendo una oleada de ira por haber sido engañada. Su voz se alzó. Así que no fue la clase C la que le pidió a Ikigaya que hiciera callar a la clase para que toda la clase obtuviera 100 puntos, sino que Ikigaya lo necesita para sí mismo. Definitivamente no podrá soportar que cambien el examen. Si se descubre la filtración y cambian las preguntas, ya no podrá ocultar su fracaso. Kamuro sintió que por fin había comprendido la clave, y sus palabras salieron con más rapidez. Esto no es un deseo compartido de las clases B, 6D, ni un beneficio para todo el curso. Él está personalmente atrapado en esto. Sakayanagi miró a Kamuro en silencio, con un rastro de impotencia reflejado en sus ojos, aparentemente decepcionada por la comprensión de su subordinado. Sin embargo, esta vez Sakayanagi no la corrigió. Su mirada se desvió hacia el aire vacío, como si observara a través de las paredes una figura en particular. Su objetivo debería seguir siendo que todos los alumnos de primer año aprueben sin problemas, analizó Sakayanagi con calma. Al fin y al cabo, como él mismo dijo, si el examen utiliza preguntas antiguas, se trata de un beneficio que la escuela está obteniendo. Perder recursos cuando se podrían haber tenido, para luego sufrir una deducción de puntos, sería una gran pérdida. Además, la aprobación de todo el curso tiene ventajas.
Las clases C y D no tendrán expulsiones, continuó Sakayanagi. Los fracasos académicos son una carga para la clase. Él no quiere que las clases C y D puedan eliminar esa carga. Ah, veo. Así, al mantener a los alumnos con bajo rendimiento en los cursos inferiores, continúan perjudicando el rendimiento de esas clases. Para la clase A, eso fue sin duda ventajoso. Sin embargo, el hecho de que no me haya conocido en persona probablemente se deba a que cree que no puede ocultarme su fracaso. No soy tan fácil de engañar como ustedes, dijo Sakayanagi Arisu, ladeando ligeramente su barbilla con la altivez de una sabia. ¿Qué quieres decir? Kamuro seguía algo confundido. ¿No lo ves? Sakayanagi negó levemente con la cabeza, con un tono similar al de una maestra. Hizo que Katsuragi hiciera el examen de matemáticas, y luego 2 más. ¿Qué es eso? Simplemente está utilizando a Katsuragi-kun por su capacidad intelectual. Katsuragi-kun pensó que era una reunión, pero lo engañaron para que terminara 3 exámenes. Probablemente pensó que, dado que las preguntas antiguas probablemente eran las reales, incluso si Ikigaya no le daba los exámenes, podría memorizarlas resolviéndolas rápidamente, así que se esforzó y las terminó. Y ninguno de ustedes siquiera se dio cuenta, concluyó Sakayanagi, con un tono teñido de leve burla. Kamuro frunció los labios, sin palabras. Un rubor de vergüenza cruzó su rostro al haber sido desenmascarada. Entonces, simplemente respondemos con sinceridad y cooperamos. Aunque Ikigaya propuso una cooperación entre todos los alumnos, Kamuro, una de las estudiantes con bajo rendimiento académico, se sintió algo influenciada y preguntó en voz baja. Al fin y al cabo, tras ver los exámenes, se dio cuenta de que, debido a las deficiencias del programa de estudios, solo obtendría una nota cercana al 40%. Aceptar el acuerdo significaba que la clase la aprobaría fácilmente y obtendría 100 puntos. Eso fue algo bueno, ¿verdad? Los exámenes de primer año son triviales, dijo Sakayanagi, sacudiendo la cabeza con decisión. Sin embargo, hay un reto que creo que podría aceptar. ¿Ah, sí? Kamuro ladeó la cabeza, con expresión confusa. Sakayanagi se puso de pie con gracia. Caminó hacia el perchero, extendió una mano pálida y, con solemne solemnidad, tomó una boina. Se la colocó con cuidado en la cabeza y ajustó el ángulo. Ikigaya-kun le dijo específicamente a Katsuragi-kun que te trajera. Sabe muy bien que estás de mi lado. Así que, aunque te invitó, en realidad te estaba utilizando para invitarme a mí. Me está lanzando un desafío. Para este examen, ya me ha mostrado sus cartas. ¿Cómo piensa afrontar la prueba? Entonces, manteniendo este statu quo, ¿cómo haré la prueba? Dijo Sakayanagi Arisu. Él quiere averiguarlo. Espera, ¿qué? Al ver la inusual solemnidad de Sakayanagi, Kamuro sintió un vuelco en el corazón. De repente, se dio cuenta de que, si bien Sakayanagi la había llamado poco realista por estar soñando despierta antes, ahora mismo parecía estar mucho más soñando despierta que Sakayanagi. Porque esto no era simplemente cooperación entre clases o un examen común de bienestar para el grado, era una declaración formal de guerra de Ikigaya Hachiman a Sakayanagi Arisu. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacoffee.com/varietlocoffee.eduliting.